Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio nuevamente que me concede el Señor poder estar una vez más en esta ocasión compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Agradecerle al Ministerio Guerreros de Jesucristo por esta oportunidad para poder compartir la palabra del Señor. Amados hermanos, quiero decirles que las Escrituras, las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, es un mar de conocimiento, es muy extenso, es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros vivamos una vida plena, satisfactoria, siempre actuando dentro de los principios y de la palabra del Señor. Y en este mar, amados hermanos, hay que sumergirse, hay que profundizar en la palabra del Señor. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Así que, amados hermanos, la Biblia es un mar lleno de tesoros de Dios que nos ha dejado para que nosotros nos guiemos, para que nosotros vivamos una vida santa, una vida agradable al Señor. Y es necesario que nosotros hagamos ese esfuerzo, y eso es lo que estamos haciendo esta ocasión, navegando en esas aguas y tratando de profundizar en lo que Dios nos ha dejado. Así que, amados hermanos, sin más preámbulos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 16. Y dice de la siguiente manera: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amén. Bueno, quiero compartir una pequeña reflexión en esta ocasión bajo el tema teme y apártate del mal. Este pasaje que leíamos nos habla de dos tipos de personajes. Y yo quiero que usted se haga un autoexamen, se examine a sí mismo acerca de sus acciones, acerca de sus pensamientos, y que a la luz de la palabra del Señor usted se haga este examen. No es necesario que se lo diga a alguien, no es necesario que me lo diga a mí. Usted solito ahí en su casa, ahí donde está, hágase este examen. Según el pasaje, hay dos tipos de personas: la persona sabia y la persona insensata. Una persona sabia, según la definición, es aquella persona que actúa de manera prudente, que mide todas sus acciones, que valora y pesa las consecuencias de las decisiones que hace. En cambio, una persona insensata es todo lo contrario. Una persona insensata, amados hermanos, es aquella persona que no piensa lo que va a hacer, que no mide las consecuencias que puede tener, y en base a eso toma o no toma decisiones. Así que existen estas dos personas, pero hay que hacer la aclaración que en la palabra de Dios una persona sabia es diferente a como el mundo lo puede ver. El mundo ve una persona inteligente, ve una persona con conocimientos académicos, ¿sí? Ve a alguien que es bueno para los negocios, bueno para negociar y hacer trato, y entonces dice, esa persona es sabia. Yo quiero ser como esa persona porque esa persona tiene dinero, tiene un buen trabajo, tiene buena casa. Sin embargo, amados hermanos, no debemos confundir el concepto que la Biblia nos dice acerca del hombre sabio. Entonces, ¿quién es una persona sabia? Bueno, para empezar vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo 7, y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
el temor de Jehová, el temor del Señor, dice su santa palabra, es el principio del camino hacia la sabiduría. Entonces, amados hermanos, amigos, una persona sabia, según lo describe la Biblia, es una persona temerosa de Dios, en primer lugar. Pero ¿qué significa temeroso de Dios? Porque cuando nosotros decimos tengo temor, tengo miedo, entonces es una reacción negativa hacia algo, hacia alguna adversidad, hacia algún peligro que nos quiere dañar hacia cada uno de nosotros. Pero en este versículo que hemos leído, y aquí es donde yo quiero recalcar lo que venía diciendo al principio, que es necesario sumergirse en la palabra del Señor. Amados hermanos, la palabra temor tiene dos significados en las Sagradas Escrituras. Es decir, existen dos palabras en la Biblia acerca del temor. Uno tiene que ver con el miedo, con el sentimiento de incertidumbre, de que algo malo nos puede pasar. Y en este caso, en este versículo de Proverbios 1:7, la palabra temor viene del hebreo yirá, que significa reverenciar, honrar, tener por alto. Es decir, no está hablando del miedo, sino que estamos hablando del respeto y de la honra que solo Dios se merece y que el sabio tiene como actitud. Es decir, una persona sabia, según la Biblia, es una persona temerosa de Dios, y esto a su vez significa alguien que honra, alaba, adora a Dios en todos sus actos. Esta es la persona sabia, es la que teme a Dios, pero no en el sentido de miedo, sino en el sentido de que nosotros adoramos a Dios con nuestras acciones y con nuestras palabras. No es de temer, no es temor a Dios, no es miedo, sino que es reverencia. Creo que la Biblia es clara, amados hermanos, al decirnos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿qué es temor y qué no es? Realmente yo creo que a veces nosotros confundimos la palabra, y a veces es porque simplemente no tratamos de profundizar en lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor nos habla acerca de este temor, de esta reverencia que se le hace a Dios. Y entonces muchas personas confunden. Creen que temer a Dios es esconderse. Creen que temer a Dios es dejar algo por el simple hecho de que Dios nos puede castigar. Y parte de ese pensamiento tiene razón cuando habla de que acerca de que Dios castiga el pecado. Esa es una realidad, es una verdad bíblica. Sin embargo, nosotros los creyentes somos hijos de Dios. Dios nos ha dado ese privilegio a través de Jesucristo de hacernos hijos de Dios. Sin embargo, debemos reflexionar, debemos de actuar conforme a la palabra del Señor. Y es cierto, Dios castiga a sus hijos cuando estos lo necesitan. Dice la palabra de Dios que Jehová castiga como el padre al hijo a quien quiere. Es decir, nos portamos mal, somos negligentes, pues Dios tiene que de alguna manera corregirnos. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no nos ame. Y no es para tenerle miedo. Muchas veces gente dice, no, yo voy a ir a la iglesia porque si no voy me va a ir mal. Y ese es un tipo de temor equivocado. Usted va a la iglesia porque Dios le ama y usted ama a Dios. No va para que no le castigue, sino que va porque ama a Dios. Entonces, el verdadero temor de Jehová, según el versículo que estábamos leyendo, incluye que nosotros amamos a Dios, que nosotros respetamos a Dios y por lo tanto obedecemos
y honramos su palabra. Hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Si la Biblia nos dice que nosotros debemos de congregarnos, debemos de hacerlo. Si la Biblia dice que ame a mi prójimo, entonces yo tengo que amar a mi prójimo. Y este es el verdadero temor del Señor, el que nosotros obedezcamos su palabra, el que nosotros hagamos el esfuerzo, ¿sí? Pongamos nuestro corazón y hagamos las cosas que Dios pide que hagamos, porque es para nuestro bien, porque amamos a Dios, porque le adoramos. Y aquí viene una gran pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos vivir? ¿Como sabios o como insensatos? Ya la palabra del Señor nos ha explicado, nos dice quién es el sabio y quién es el insensato. Ahora está de parte nuestra tomar la decisión. Está de parte suya, de parte mía, ¿sí? Acercarnos a Dios con un corazón humilde, convertirnos en personas sabias, viviendo bajo el temor del Señor, no bajo el miedo, no bajo el miedo al castigo, porque hago las cosas malas, sino viviendo bajo el temor y a la vez bajo el amor que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo podemos vivir una vida temerosa de Dios? Bueno, en primer lugar, amado amigo y hermano que nos escucha, vivimos una vida bajo el temor del Señor cuando aceptamos en nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ahí viene el primer paso, viene la confesión. Usted hace una confesión pública, un testimonio de que usted está aceptando a Jesucristo, está aceptando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para venir y salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de nuestras rebeliones, de la consecuencia de esas rebeliones, que es la muerte eterna, la muerte espiritual. Y en segundo lugar, debemos vivir una vida temerosa de parte de Dios. Implica que seamos testimonio de lo que predicamos, de lo que su palabra nos ha dicho, de lo que nosotros creemos. Nos convertimos en las cartas que las personas leen. Es decir, yo no puedo decir yo soy temeroso de Dios, pero mis acciones, mis actitudes, mi lenguaje, mi vocabulario es totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Es totalmente contrario al temor del Señor. No podemos ser o decir que vivimos una vida temerosa delante de Dios, pero nuestras acciones reflejan todo lo contrario. En tercer lugar, debemos entregarle a Dios cada área de nuestras vidas. Usted confiesa con sus palabras y dice, yo acepto a Jesucristo como Señor de mi vida. Pero ese Señor significa que usted le pertenece a Dios, que usted le pertenece a Jesús. Pero muchas veces vamos reservando áreas de nuestra vida. ¿Tendrá usted, amado hermano, este día algún área de su vida que no haya entregado al Señor? ¿Hay algo en su vida que no le haya entregado al Señor? Le entregamos nuestro trabajo a Dios, le entregamos nuestra familia a Dios, le entregamos nuestras metas, nuestros deseos, todo. Pero a veces guardamos una pequeña parte solo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta hacer algo que va en contra de la palabra del Señor. A veces existen cosas, existen hábitos que no podemos dejar. Nos gusta hacer algo, pero que está en contra de la palabra del Señor. Y ahí entonces, amados hermanos, comenzamos a fallar en nuestra vida. Pero sí queremos que Dios nos bendiga, sí queremos que Dios nos dé un buen trabajo, sí queremos que nos vaya bien en los negocios. Pero no queremos entregarle esa parte a Dios.
Entonces, una vida temerosa del Señor, en primer lugar, existe una confesión. Cuando usted confiesa con sus labios y con su corazón y con su mente de que necesita y de que hace Señor de su vida a Jesucristo. Número 2, el testimonio público. Usted vive una vida temerosa de parte de Dios, temerosa de Dios, cuando usted comienza a demostrar con sus acciones, con sus cambios, que realmente vive la palabra del Señor. Y número 3, usted entrega cada área de su vida. No importa qué es lo que sea. Si es sus finanzas, son sus finanzas. Ya no son sus finanzas, son las finanzas que Dios les ha dado. Entrega a su familia. Ahora es la familia que Dios le ha dado. Y usted tiene que cuidar su familia. Amado hermano, vivir una vida temerosa de Dios implica convertirnos a nosotros mismos en discípulos de Jesús. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es más que un seguidor, es una persona con la cual el maestro tiene una íntima comunión. Es decir, no solamente hay un proceso de enseñanza, sino también hay una relación íntima entre el maestro y el discípulo. Pero ¿cómo podemos llegar nosotros a tener una comunión íntima con Dios? Primero, en primer lugar, a través de su santa palabra, a través de las sagradas escrituras, a través de la Biblia. Amado hermano, usted tiene que ir conociendo los principios y las verdades bíblicas que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros nos acerquemos a Él. Nos acerquemos a través de lo que Él quiere y ha dejado escrito en su palabra, que nosotros vivamos, que nosotros hagamos. Así que debemos de estudiar con diligencia. ¿Y qué es la diligencia? La diligencia, amados hermanos, es el esfuerzo que nosotros hacemos por estar conectados con la palabra del Señor. A veces es difícil apartar parte de nuestro tiempo para poderle dedicar a la palabra del Señor y que sea ella que habla en nuestras vidas por medio de la palabra. Esa diligencia implica que nosotros vamos a hacer un esfuerzo y cuando nuestro conocimiento no sea suficiente, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar maestros, vamos a buscar ayudas que nos permitan estudiar la palabra del Señor, saber interpretar correctamente. Porque uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro tiempo es la mala interpretación de la palabra del Señor. Y muchas veces nos equivocamos y no queremos reconocerlos. Queremos interpretar la Biblia a nuestra manera. Queremos decir, para mí la Biblia significa esto, cuando en realidad la Biblia no está diciendo eso. Hay muchos ejemplos acerca de lo equivocados que podemos llegar a estar en la interpretación de la palabra. Amados hermanos, cuando usted abre la Biblia, no solamente está abriendo un libro más, no es el papel, no es simplemente un libro bonito, es la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor Dios la dejó hace más de 2000 años y utilizó hombres a Dios llenos, inspirados con su Espíritu Santo. Pero entonces debemos ser diligentes. Sé que a veces nos parece muy difícil estudiar la palabra de Dios y a veces no queremos hacer el esfuerzo. Pero la verdad es que, como decía las palabras de Jesús, hay que escudriñar las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. En esas palabras, amados hermanos, que están escritas en la Biblia, Dios nos ha dado el poder de la vida eterna. Sin embargo, nosotros muchas veces
menospreciamos la palabra del Señor, creemos que podemos vivir una vida temerosa de Dios, así como nosotros la entendemos, así como nosotros creemos que es. Pero no es como usted crea, es como la palabra del Señor dice. No es como usted sienta, es como el Señor dice que tiene que ser. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y la entendemos bien y la interpretamos correctamente, entonces viene la otra parte, que es cómo lo aplicamos nosotros en nuestra vida. Si la palabra del Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo puedo yo aplicar ese mandamiento en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que actuar? ¿Qué tengo que accionar para que esa palabra de Dios se vuelva una realidad en mi vida? Porque se oye bonito decir, yo amo a mi prójimo, pero lo que implica todas esas palabras, ¿cómo lo reflejamos en nuestra vida? Si a veces nos preocupamos más por nosotros mismos que por las demás personas. Si a veces no nos interesa la vida de las demás personas. A veces cristianos dicen, yo no me meto en la vida de ellos y ellos no se meten en la vida mía. ¿Qué pasó ahí? ¿Es esa lo que quiere decir la palabra de Dios? ¿Es eso lo que quiere decir cuando nosotros a veces decimos, no, si ellos me tratan mal, entonces yo los voy a tratar mal? ¿Es eso amar al prójimo? Fíjense que quiero comentarles cómo a veces los judíos interpretan la expresión amar al prójimo, porque eso es parte de lo que la Biblia dice también en los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento. Amar al prójimo para ellos significa tener en cuenta el bienestar de los demás siempre presente. Por ejemplo, ellos no pueden tener un perro bravo. Está prohibido para ellos. ¿Por qué? Porque ese perro bravo puede morder a alguien. Y ese alguien es mi prójimo. Sin embargo, nosotros, al contrario, cuando buscamos un perrito para que nos cuide la casa, buscamos el más bravo. Para que muerda al ladrón, para que muerda a la persona que quiere hacernos daño. Sin embargo, nunca tomamos en cuenta que ese perro bravo también puede morder a alguien que nos visita. Ese es el pensamiento judío a través de cumplir el mandamiento de amar al prójimo. En el pensamiento judío de amar al prójimo está incluido que si yo en mi casa estoy construyendo un pozo, yo tengo que tapar ese agujero en el suelo de manera que no haya peligro hacia los demás. Pero, amados hermanos, nosotros no andamos pensando en los prójimos, andamos pensando en nosotros mismos, andamos pensando en nuestro bienestar. Y esa es la parte que a veces fallamos como cristianos, en el que no profundizamos sobre la palabra de Dios y nos dedicamos a ser superficiales y no investigar verdaderamente la interpretación y el sentido de los mandamientos que nos está dando Dios. Y si no hacemos la diligencia por entender la palabra de Dios, mucho menos vamos a poderla aplicar correctamente. Porque en primer lugar, como cristiano, yo tengo que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios la ha dejado escrita ahí, en su Biblia. En esa Biblia que usted quizás solo la abre el fin de semana en la iglesia. Porque así hay
hermanos dentro de la iglesia que no abren su Biblia sino hasta el próximo domingo que van a la casa del Señor. Y entonces no podemos ser discípulos de Jesús, porque más que un seguidor de Jesús, somos discípulos que tienen que tener una comunión íntima por medio de la palabra del Señor. Vivir una vida temerosa de Dios es también vivir una vida piadosa. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11 dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, amados hermanos, una vida temerosa de Dios es una vida que ejercita la piedad. Y la piedad la podemos ver a través de 3 acciones que nosotros realizamos: la oración, el ayuno y el amor al prójimo. Cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que mantener la comunión con Dios a través de las Sagradas Escrituras y a través de la oración. Son 2 cosas que no podemos dejar de hacer cada día. Cada día el cristiano debe estar constantemente en oración y en conocimiento de la palabra del Señor. Y estas 2 cosas, quiero aclarar, tienen que llevarse complementariamente una a la par de la otra. Usted no puede estar orando y dejar de lado la Biblia. Usted no puede tomar la Biblia y dejar de lado la oración. ¿Por qué? Porque cuando usted ora tiene que tener conocimiento acerca de lo que está orando. Tiene que orar con sabiduría y con prudencia, buscando en primer lugar glorificar a Dios y deseando cumplir con los propósitos que Dios ha dado. Pero ¿cómo va a conocer usted los propósitos de Dios? Por medio de sus Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo va a hablar a Dios si usted no ora? Entonces, son 2 elementos que usted tiene que tener para llevar una vida temerosa de Dios. Usted no ora, usted no lee la Biblia, usted no es temeroso de Dios. Por más que lo quiera decir, por lo más que lo quiera confesar con su boca. Una mentira que usted confiese con su boca, por más fuerte que la diga, por más convencido esté de lo que está diciendo, no se va a convertir en verdad, a menos que usted comience a aplicar principios bíblicos en su vida y comience a orar y comience a ayunar. Y todo esto traerá el temor del Señor sobre su vida, la reverencia que Dios se merece, la honra que Dios se merece. Y la segunda parte, o la siguiente parte, es el amor al prójimo. Creo que ya lo hemos hablado, pero parte de la piedad implica que, amado hermano, usted constantemente esté buscando la forma en cómo ayudar a las personas que le rodean. Un cristiano tiene que caracterizarse por el amor al prójimo, pero muchas veces es totalmente lo contrario. ¿Y qué dicen del hermano cuando viene caminando por la calle? Ahí viene aquel enojado. Ahí viene aquel que solo pleitos anda haciendo. Ahí viene el que nadie lo quiere y es hermanito de la iglesia, pero no vive una vida temerosa de Dios. Porque el temor de Dios, el honrar a Dios, el reverenciar a Dios, nos traerá a nuestra vida el amor de Dios para compartirlos con el prójimo, sea creyente o no lo sea. Sea
miembro de nuestra iglesia o sea miembro de otra iglesia. El amor de Dios habita en el corazón del creyente. Dice su santa palabra, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor no es el amor del mundo, no es el amor que usted le dice a su amigo o a su esposa, te amo. El amor de Dios es tan grande, dice su palabra. Es tan ancho, dice, que no puedo estar fuera de él. Es tan alto que no puedo estar sobre él. Es tan profundo que no puedo estar abajo de él. El versículo que leíamos dice, el sabio teme y se aparta del mal. Ya hablamos acerca de el temor del Señor. Ya hablamos acerca de qué significa realmente esa palabra, la palabra yirá en el hebreo, que nos habla acerca de la reverencia y la honra a Dios. Y la última parte del versículo que leíamos dice, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amados hermanos, el insolente, el necio, el insensato, no teme a Dios, no le honra a Dios, no puede reverenciar a Dios. Por lo tanto, su vida es un camino dirigido hacia la desgracia, hacia las consecuencias del pecado en su vida, hacia la muerte espiritual. El hombre que no teme a Dios vive su vida sin medir las consecuencias de lo que hace. Sus caminos se dirigen hacia el mal. Vive como si no existiera Dios y por lo tanto sus caminos son torcidos y sufre, como dice, las consecuencias de sus hechos. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3 leemos, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben daño. Al inicio de esta predicación, yo le pedí a usted que hiciera un ejercicio. Que hiciera un ejercicio en su pensamiento y que reflexionara y evaluara su comportamiento y su pensamiento hasta esta fecha. Dios quiere que nosotros vivamos vidas plenas, vidas satisfactorias. Lo que no quiere decir que no van a existir problemas en esta vida. Pero, a pesar de los problemas y las pruebas, los cristianos podemos salir victoriosos si vivimos una vida temerosa de Dios. El consejo de Dios para nosotros es, teme y apártate del mal. Y no sé si hay algún amigo escuchando este mensaje. Lo que quiero decirle es que Dios le ama y Dios quiere bendecir su vida. Pero solamente lo hará cuando usted comience a temer al Señor, es decir, a vivir una vida que honra a Dios y sobre todas las cosas también apartarse del pecado, apartarse de lo que está mal. Dios quiere recibirle hoy a usted dentro de su familia, la familia de Dios, la iglesia. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga a todos.